Mil gracias, Ernesto. Bueno, pues vamos a empezar. El día de hoy seguramente ya han hablado suficiente de la dieta mediterránea, ¿no? Pues todo el curso va en ese aspecto. Lo que queremos abordar en este momento entonces es cómo trabaja la dieta mediterránea a favor de la disminución del riesgo cardiovascular, que es pues uno de los puntos más importantes de este tipo de dieta. Si tienen alguna duda, creo que sería mejor que fuéramos como anotándola y si pueden anotar en qué número de diapositiva está la duda para que en caso de que tengamos que regresarnos, pues nos regresemos a esa rápidamente y al final vemos las preguntas. Bueno, para poder hablar de una disminución o de beneficios a nivel cardiovascular, tenemos que hablar específicamente de pues, qué es lo que estamos buscando prevenir, ¿no? Entonces, pues hablando del sistema circulatorio, del sistema cardiovascular, tenemos que ver que está compuesto por el corazón, los vasos sanguíneos, que son estos conductos musculares elásticos que distribuyen y que van a recibir la sangre, que están compuestos por arterias, venas capilares. Vaya, no nada más es esta bomba, no nada más es un problema del corazón, sino de todo el sistema circulatorio, eh, incluyendo los componentes de la sangre, ¿no? El objetivo, el trabajo, nuestro organismo del sistema circulatorio, pues es proveer de oxígeno y nutrientes y transportar todos los productos de desecho de vuelta hacia donde van a ser dispuestos. Por eso es tan importante manejar el riesgo cardiovascular, porque justamente tiene que ver con lo que nos mantiene vivos, ¿no? Ay, no puedo avanzar. Bueno, para poder saber, para poder darnos idea de la importancia que puede tener la función de nuestro corazón, vamos a platicar un poco acerca de qué tan importante es, independientemente de que todos tengamos una idea muy buena, ¿no? Con cada latido, bueno, pues nuestro corazón bombea aproximadamente 70 mililitros de sangre que van dirigidos hacia todo el organismo. Eso es más o menos lo que sería un cuarto de taza, más o menos 4 cucharaditas, un poquitito menos de eso, con cada latido, ¿ok? Si nuestro corazón late aproximadamente alrededor de 70 veces por minuto, esto nos da más o menos, un poquitito menos de 5 litros de sangre bombeada por minuto. Este es el gasto cardíaco, ¿ok? Esto es lo que hace nuestro corazón cada minuto, más o menos 5 litros. ¿Esto en qué se convierte? Bueno, pues en que en un año nuestro corazón podría llenar de sangre una alberca olímpica. Es esa la cantidad de sangre que bombea. Nosotros tenemos aproximadamente 300 litros de sangre bombeados pues en una hora y lo que nosotros tenemos que pensar es que esta cantidad loquísima de sangre que está circulando a través de nuestro sistema circulatorio, independientemente de lo asombroso que nos parezca, pues es necesario para poder vivir, tiene que circular y circular bien. Para que esto suceda, entonces, nuestro corazón, nuestras venas y nuestras arterias tienen que estar en el mejor estado de salud. A esta situación de que nuestro corazón bombee 5 litros por minuto, alrededor de 5 litros por minuto, se le denomina gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco, una vez que ha sido bombeado, se distribuye. Entonces, esta distribución cambia cuando estamos en reposo. Si nosotros vemos la parte de abajo de la pantalla, está la distribución sanguínea, la distribución de plasma, cuando estamos en reposo y qué porcentaje va de estos 5 litros por minuto, qué porcentaje va más o menos a cada uno de nuestros órganos, a cada uno de nuestros sistemas. Cuando nosotros estamos haciendo un ejercicio pesado, por ejemplo, aquí nos ponen, se distribuye de manera distinta. Lo mismo pasa cuando nosotros hacemos otro tipo de actividades, no nada más ejercicio pesado, va cambiando la distribución entonces dependiendo de lo que necesitamos. Para que esto pueda suceder otra vez, pues nuestro corazón tiene que tener una regulación adecuada, tiene que tener un estado de salud que le permita realizar no nada más esta distribución de sangre al organismo, sino que también esta distribución de sangre sea adecuada a donde la necesitamos. Si esto no sucede, entonces estamos en problemas. El riesgo cardiovascular es entonces la posibilidad de que un organismo enferme, tenga una enfermedad, una patología cardiovascular, y esto depende del estado de salud
que tiene mucho que ver con genética, pero también tiene mucho que ver con el estado de vida. El riesgo cardiovascular no nada más quiere decir que enferma el corazón o enferman las arterias o las venas, sino que enferma todo lo que depende del adecuado riego sanguíneo. El cerebro, enferman los riñones, enferman los ojos, enferman los nervios, enferma absolutamente todo el organismo. Por eso el riesgo cardiovascular es indispensable de manejarse. Para poder conocer acerca del riesgo cardiovascular, necesitamos saber cuándo y dónde comienza este daño. ¿Cuándo comienza el daño? Podríamos empezar a ver, por ejemplo, en el punto donde los riesgos manejables, modificables o no modificables, hacen presencia, ¿no? Y en qué parte está comenzando este daño, este riesgo cardiovascular. Y finalmente tenemos que ver hasta dónde está llegando. El riesgo cardiovascular empieza muy en lo más adentro de nosotros. Empieza en el endotelio. Esta disfunción endotelial, el endotelio que es la parte interna del sistema vascular, de los vasos sanguíneos, este endotelio que tendría que ser liso, suave, que no se atore nada, que sea capaz de conducir con eficiencia el plasma sanguíneo, bueno, empieza a disfuncionar. En esta imagen les muestro más o menos cuáles son como los procesos por los cuales la disfunción empieza a agravarse y empieza a hacerse como un círculo vicioso. Para que haya disfunción endotelial, tiene que haber estrés mecánico que a su vez provoca disfunción endotelial. La hipertensión o cualquier alteración en la presión arterial, la vasoconstricción, cualquier incremento en la resistencia vascular periférica nos va a dar como resultado una disfunción endotelial que nos va a llevar a un problema cardiovascular aún mayor. Si ustedes se fijan en este esquema, tenemos un vaso sanguíneo y tenemos en la parte superior lo que dice lesión inicial. Histológicamente parecería normal, el tejido no se ve alterado, pero ya empieza a haber una infiltración importante y empieza a haber una estría grasa, sobre todo en este punto se presentan a partir de la primera década de la vida, mucho más pronto en aquellos pequeños que tienen pues factores de riesgo cardiovasculares como sobrepeso o resistencia a la insulina, que cada vez desafortunadamente pues es mayor el número de estas personas, de estos individuos. Entonces podemos tener personas, pacientes de 10 años que ya comienzan con una lesión a nivel vascular que nos va a dar este riesgo y que a partir de la tercera década de la vida se pueden empezar a presentar, y bueno, cada vez estamos viendo que inicios más tempranos, ¿no? Con infartos, con enfermedad cardiovascular, con dislipidemias, con aterosclerosis, que esta historia que nos presentan aquí, dividida por etapas y distribuida a lo largo de las décadas de la vida, pues cada vez se presenta de manera más precoz. Las lesiones se desarrollan más rápidamente, se desarrollan de manera más agresiva, y bueno, el estilo de vida en este aspecto es sumamente importante. Por eso es importante saber dónde y cuándo está comenzando el daño cardiovascular. Y el daño cardiovascular no está empezando en las personas de 40 años. Ahí ya lo estamos viendo con evidencias claras que atentan contra la vida del individuo, pero realmente el daño comienza en la primera década de la vida. En este momento, hablando sobre todo de esta parte súper importante que es la nutrición en la prevención cardiovascular, bueno, pues nosotros tenemos una responsabilidad muy grande, pero también tenemos una oportunidad inmensa de ayudar a las personas. Desafortunadamente, los individuos que queremos ayudar, por ejemplo, en la primera década de la vida, pues no son autónomos, dependen de otras personas y dependen de muchísimas situaciones y del contexto cultural, económico, geográfico, para poder alimentarse. Entonces, bueno, pues tenemos un gran trabajo por delante. Cuando hablamos de riesgo cardiovascular, tenemos que hablar de que este riesgo nos va a dar entonces enfermedades cardiovasculares. Cuando las queremos determinar, bueno, pues vemos que hay empezando por la hipertensión arterial, la cardiopatía coronaria, la insuficiencia cardíaca, miocardiopatías. Tenemos diferentes clasificaciones de las enfermedades cardiovasculares, incluyendo las cerebrovasculares.
que dependiendo de dónde se encuentra el daño, del tipo de daño, nosotros vamos a poder ver. Sin embargo, lo que estamos viendo es un corazón y unos vasos enfermos. Entonces, en general, de lo que vamos a hablar es de cómo la dieta mediterránea puede ayudarnos a disminuir este riesgo en cualquier paciente, ¿no? En diferentes tipos de pacientes. Hay otras patologías que tienen relación con riesgo cardiovascular, que es evidentemente el sobrepeso y la obesidad, la prediabetes, la diabetes tipo 2 con una muy, muy importante carga de riesgo cardiovascular, la hipertensión arterial identificada como un ente aparte, no se toma en cuenta como una enfermedad del corazón muchas veces, sino como una enfermedad crónico-degenerativa que no se le da la importancia que debería de darse, ¿no? El síndrome metabólico como un conjunto de enfermedades que lo único que nos da pues es riesgo cardiovascular y la cardiopatía diabética que es uno de las causas de función más importantes en nuestro país. La enfermedad cardiovascular entonces es la principal causa de muerte a nivel mundial. Yo creo que esto pues todos lo hemos podido saber a lo largo de los años y cada vez es más prevalente. Cada año mueren cada vez más personas por enfermedad cardiovascular que por cualquier otra causa. En 2018 lo último que nos dice la Asociación Americana del Corazón es que murieron 27.5 millones de personas a nivel mundial por enfermedad cardiovascular y que esto representa el 31% de todas las muertes a nivel mundial. Entonces, pues es una causa prevenible. Definitivamente, pues bueno, vaya, finalmente todos nos vamos a morir, pero la calidad de vida que se tiene al final, en la etapa final de la vida, en los individuos que mueren por enfermedad cardiovascular, sí afecta bastante al individuo. Entonces, de estas muertes, de estas 27.5, 19.4 millones fueron por cardiopatía coronaria y 8.1 millones de muertes fueron por accidente vascular cerebral. Y pues cualquiera de las dos nos dan una etapa final de la vida que no, pues no es deseable para nadie, ¿no? La disfunción del corazón, la enfermedad, el accidente vascular cerebral nos dan una calidad de vida muy mala para el individuo, un problema en costos de salud súper importante y que pues de lo que se trata es que el individuo llegue a la etapa final de su vida con la mejor calidad de vida y con el mejor estado de salud posible. Sobre todo porque el 37% de las muertes en personas menores de 70 años se deben a enfermedad cardiovascular. Entonces, no estamos hablando de una persona de 90, 95 años muriendo en un cuarto de hospital. Estamos hablando de personas que son económicamente activas, que socialmente todavía están dentro de funciones en su familia y que están muriendo por enfermedad cardiovascular. Este tipo de enfermedades pueden prevenirse siempre que actuamos sobre los factores de riesgo y tendríamos entonces como profesionales de la nutrición que actuar sobre todo previniendo y los factores de riesgo relacionados con obesidad, diabetes, síndrome metabólico. En este caso, la detección precoz y el tratamiento lo más oportuno posible pues van a ser fundamentales. En la actualidad se estima, este dato es de hace menos de un mes, que el 65% de las personas que tienen riesgo cardiovascular en Latinoamérica no han acudido a consulta médica en el último año por lo menos, ¿no? Y esto pues obviamente por el tema de COVID. Si a esto le sumamos que las enfermedades cardíacas pues, representan la primera causa de muerte en México y estas personas no han acudido a consulta, pues nos vamos a enfrentar a que el riesgo cardiovascular seguramente sin manejarse ha sido mayor. Si muchas de las personas, muchas de estas personas se han enfermado de COVID, bueno, pues el COVID también tiene que ver con una inflamación sistémica, con un daño endotelial crónico y bueno, que es difícil de revertirse y un estilo de vida alterado, ¿no? Las personas están dentro de sus casas, no han podido hacer una actividad física como lo venían haciendo a lo mejor en una etapa anterior. Si es una persona, por ejemplo, un adulto mayor o una persona que tenga que aislarse, a lo mejor no tiene este acceso a alimentos saludables, no puede salir todos los días al mercado. El estilo de vida está completamente alterado, independientemente del daño o de que la persona haya padecido o no COVID durante el último año. Cualquier persona, cualquiera de nuestros pacientes que vamos a encontrar con riesgo cardiovascular va a tener un riesgo cardiovascular aumentado a raíz de esto, ¿no? En este caso, bueno, pues
la intervención de nosotros como profesionales de la nutrición es indispensable. Les hablaba yo del riesgo cardiovascular y el riesgo cardiovascular pues está inmerso dentro de este concepto clínico que es el continuo cardiovascular, donde vemos que es un paciente sano pero con factores de riesgo y cómo dentro de este continuo cardiovascular va llegando a la muerte por enfermedad cardiovascular si no se modifica. Lo importante de esta teoría del continuo cardiovascular, esta teoría clínica del continuo cardiovascular, es que la intervención en cualquier momento de la cadena de eventos va a poder modificar la progresión de la enfermedad cardiovascular y que esta intervención en gran parte corre a cargo de los profesionales de la nutrición. Para presentarles este continuo cardiovascular, nos encontramos a este individuo, que es un individuo sano, con factores de riesgo, pero con un estado de vida saludable y como poco a poco a lo largo de la vida y con todos los cambios en el estilo de vida, los cambios inadecuados, se va desarrollando la enfermedad cardiovascular hasta complicarse y finalmente llega a la muerte por enfermedad cardiovascular. Pero esta muerte no acaba con este individuo, sino que tiene un factor hereditario tanto en la parte genética como en la parte de los hábitos y los estilos de vida, las costumbres. Entonces, estas personas, o sea, no nada más es esta persona la que tuvo un problema o que estuvo desarrollándose de cierta manera en el continuo cardiovascular, sino que genéticamente el hijo y el nieto de este señor, bueno, van a tener ya una carga genética, una predisposición a una enfermedad cardiovascular, pero también va a tener lo que se le llama pues, la herencia cultural, donde las familias tienden a no hacer ejercicio, a no consumir una cantidad adecuada de alimentos saludables o a tener malos hábitos alimentarios, etcétera. Entonces, estas dos cargas, tanto la herencia genética como la herencia cultural, tienen un peso sobre la enfermedad cardiovascular que se va dando. Entonces, el continuo cardiovascular es este paso y pasar la estafeta a los demás junto con todos los factores de riesgo. Nosotros como profesionales de la nutrición nos conviene entonces para poder aplicar cualquier tipo de dietoterapia, saber en qué punto del continuo cardiovascular o cardiometabólico está mi paciente. Una vez que yo lo ubico, sé de qué manera puedo intervenir, si voy a hacer prevención primaria, si voy a hacer tratamientos, si voy a hacer corrección de hábitos, si voy a hacer prevención de complicaciones y tengo que ver cuál es el principal problema de ellos. Aquí lo que pasa es que nosotros como profesionales de la nutrición, hablando de riesgo cardiovascular, pues estamos llegando más o menos así. Es como llegar a una película ya después de pasada 1 hora y cuarto, cuando yo llego y veo esta escena y yo no sé, yo veo a todos muy angustiados en el cine, pero yo no sé qué está sucediendo ahí, yo no puedo entender lo que está pasando en la película. Estamos llegando muy tarde a tratar el riesgo cardiovascular, súper, súper, súper tarde. El problema es que necesitamos hacer una intervención mucho más temprana, ¿no? La solución sería esa. Para tratar el riesgo cardiovascular, primero tenemos que estratificarlo. Y en este aspecto, el Heart Group de Cochrane nos dice que necesitamos hacer un cribado de los riesgos, ¿no? Para la enfermedad cardiovascular, y para esto tenemos varias herramientas. La herramienta por excelencia, por lo completo de su descripción, es la escala de Framingham-Wilson, donde tomamos en cuenta sexo, edad, si el paciente padece o no padece diabetes, tabaquismo, colesterol total, HDL y tensión arterial. Esta es una imagen más o menos de la escala y es una escala súper fácil que podemos aplicar donde el resultado es un porcentaje de riesgo de enfermedad cardiovascular de aquí a 10 años, ¿no? Entonces, esto es algo que se puede hacer en el consultorio y lo podemos hacer nosotros con los datos que tenemos. Si hablamos específicamente de riesgo cardiovascular, tendríamos que hablar entonces de síndrome metabólico, porque el síndrome metabólico es este conjunto de enfermedades que nos van a dar y que vemos que cada vez es más prevalente y que nos van a dar este riesgo cardiovascular mucho más elevado. Si hablamos de síndrome metabólico, tenemos diferentes definiciones.
pero definitivamente en lo que sí están de acuerdo, por ejemplo, estas definiciones, que es la primera de la Asociación Americana del Corazón, la segunda de la Federación Internacional de Diabetes y la tercera de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, donde nos dice que es esta aparición simultánea o secuencial de alteraciones metabólicas y que llevan inexorablemente al organismo al evento cardiovascular, ¿no? Que están relacionadas con la resistencia a la insulina, con la adiposidad de predominio visceral y que impactan a la salud cardiovascular de manera importante. Cuando nosotros nos fijamos en los criterios de inclusión del síndrome metabólico, los criterios de diagnóstico de síndrome metabólico, nosotros podemos ver que, pues, dependiendo de a dónde nos vamos nosotros a ver, la ATP3, IDF o ALAD, bueno, nos dicen que estamos hablando de perímetro de cintura, triglicéridos altos, HDL bajo, presión arterial elevada, que estos hay que corregir los valores conforme a la Asociación Americana del Corazón. Ya para 2018 ya se corrigen por parte de la ALAD, que es menos de 120/80 o con tratamiento antihipertensivo, la alteración de la regulación de la glucosa y la obesidad abdominal. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, obesidad abdominal y 2 de los otros 4, nosotros ya tenemos criterios de síndrome metabólico. ¿Por qué estamos hablando de síndrome metabólico? Pues porque el conjunto de síndrome metabólico ha demostrado ser el mayor predictor de riesgo cardiovascular en un individuo, ¿no? Y es donde lo podemos detectar mucho más temprano y donde sí podemos hacer una intervención más eficiente. La OMS con respecto a esto nos dice que como nosotros, yo creo que esto lo tendremos que tener como enmarcado. Existe en el profesional de la salud el deber moral, médico y económico de identificar a aquellos individuos que padecen síndrome metabólico o que están en riesgo e identificarlos lo más temprano posible, de forma que las intervenciones para modificar el estilo de vida y el tratamiento puedan prevenir el desarrollo de diabetes, pero sobre todo la muerte por enfermedad cardiovascular. Entonces, nosotros como profesionales de la nutrición tenemos este deber moral de identificar lo más temprano los riesgos cardiovasculares y así prevenir la muerte por este tipo. La OMS no nada más nos dice que nosotros tenemos este deber moral, sino que aparte nos proporciona una herramienta súper importante que es esta, bueno, hace una elaboración de estrategias a nivel mundial de cómo reducir la incidencia de las enfermedades y nos da este manualito, esta guía de bolsillo de estimación y manejo del riesgo cardiovascular, de prevención de enfermedades cardiovasculares, donde viene mencionado ampliamente la aplicación, la indicación de la dieta mediterránea y nos ayuda a hacer una reducción efectiva de los factores de riesgo y nos proporciona pues estas medidas que son costo eficaces y que son equitativas porque se pueden implementar en muchísimos individuos a un muy bajo costo en cuanto a tiempo, en cuanto a recursos, y lo podemos hacer a distancia incluso en este momento, ¿no? Este link que les dejo yo aquí es justamente para uno que se llama Cardio App de la Organización Panamericana de la Salud, donde nos metemos y es exactamente este mismo, pero está ya digitalizado, de manera que metemos los datos y nos arroja inmediatamente el riesgo cardiovascular y sobre ese riesgo cardiovascular las recomendaciones que debemos seguir. ¿Cómo tendría que ser entonces la dietoterapia en la enfermedad cardiovascular? Bueno, primero ya vimos que hay diferentes tipos de enfermedades cardiovasculares, entonces tiene que ser diseñada según el tipo de enfermedad cardiovascular. No podemos hacer la misma intervención, no podemos hablar de los mismos efectos o de las mismas intervenciones en una persona que tiene hipertensión de reciente diagnóstico, con un diagnóstico oportuno, a un paciente que ya tenga, por ejemplo, falla cardíaca o que tenga una insuficiencia cardíaca congestiva, van a ser completamente diferentes. Necesitamos entonces ir modificando poco a poco la dietoterapia según la severidad del padecimiento. Y esto tiene que ver con la parte del continuo cardiovascular, con dónde nos vamos ubicando y cómo voy a hacer esta intervención. Ahora, esta intervención nosotros tenemos que irla haciendo tan estricta
o tan poco estricta como nos determine la escala de intervenciones. La escala de intervenciones es esta parte donde nos dice que a mayores beneficios, bueno, podríamos hacer una intervención un poco más estricta, pero si una intervención estricta nos genera, por ejemplo, un mayor riesgo de desnutrición en el paciente, o el paciente no puede o no tiene la intención, bueno, pues entonces hacemos una intervención menos estricta. Nosotros tenemos que ver caso a caso qué es lo que necesita cada uno de nuestros pacientes, porque necesitamos valorar la capacidad, por ejemplo, de entender las instrucciones, de aplicarlas, la capacidad económica, la capacidad de preparar o de conseguir ciertos alimentos, o de seguir ciertos tratamientos, y cómo esto va a impactar la progresión del padecimiento en el caso de cada uno de los pacientes, ¿no? En pacientes que ya, por ejemplo, pacientes muy ancianitos, con un estado, con una enfermedad cardiovascular avanzada, nosotros tendríamos que estar evitando esfuerzos. Incluso a esto tenemos que llegar a ver que cada uno de estos pacientes va a tener diferentes necesidades, y que necesitamos hablar, por ejemplo, en pacientes que vayan saliendo de una unidad de terapia intensiva coronaria. Necesitamos hacer modificación en consistencias, de fácil digestión, dieta facilitadora de la evacuación, porque estos pacientes no deben de hacer un esfuerzo. Ya cuando hay un daño importante en el corazón, tenemos que tomar en cuenta todo esto. Cualquier avance. El Rocío Villanueva, un segundito, ahorita se lo regreso. Lo buscan como Cardio App. Rocío, así, tal cual, Cardio App, una sola palabra, APP, Organización Panamericana de la Salud, y con eso lo pueden encontrar. Ok, decíamos, entonces cada modificación debe de ir monitorizado, debemos de saber que realmente estamos impactando de manera adecuada en la salud de nuestros pacientes, y tiene que ir acompañada con cambios de hábitos y actividad física siempre aprobados por el médico tratante. Sobre todo la actividad física necesita estar aprobada y respaldada en los pacientes que tienen riesgo cardiovascular. Muchas veces tienen que hacer pruebas de esfuerzo, pruebas que incluso llegan a hacer la medicina nuclear, etcétera, pero no podemos hacer nosotros, sobre todo como profesionales de la nutrición, si no tenemos una capacitación adecuada, no podemos hacer modificaciones en la actividad física en sujetos con riesgo cardiovascular sin tomar en cuenta a los demás profesionales de la salud. Solamente si tenemos una capacitación adecuada, si estamos calificados para ello, es cuando podemos hacer esta intervención. ¿Qué nos dice la última evidencia? Cuando hablamos de última evidencia, pues prácticamente nos vamos a lo que dice el Heart Group de la Cochrane, y nos dice que estos patrones alimentarios basados en un alto consumo de frutas, vegetales, granos enteros, nueces, aceites saludables y pescado, así como lo vemos en la dieta mediterránea, tienen propiedades antiinflamatorias. Que todos los componentes de una dieta occidentalizada, que es colesterol, alto en grasas, basada en proteínas, en carnes rojas, con azúcares refinadas, harinas refinadas, alto consumo de sal, y el consumo muy frecuente de alimentos procesados o altamente procesados o comida rápida, eso se considera proinflamatorio, y que cualquier cosa que sea proinflamatoria va a enfermar el corazón, y que entonces cualquier patrón alimentario, como del tipo de la dieta mediterránea, que tenga estas propiedades antiinflamatorias, van a mejorar el estado de salud cardiovascular. Que el alto consumo de carbohidratos, proteínas provenientes sobre todo de la carne roja y grasas, sobre todo las saturadas, se han visto relacionadas pues con el desarrollo de riesgo de enfermedad cardiovascular, y que entonces nosotros como profesionales de nuestra salud tenemos que hacer todas nuestras recomendaciones dietéticas con respecto a enfermedad cardiovascular, tomando en cuenta que para prevenir cualquier complicación necesitamos irnos como hacia la parte de antiinflamatorio, y que esto no nada más tiene que ver con estas recomendaciones dietéticas, sino que tenemos que estar muy al pendiente generando todas estas políticas alimentarias que son indispensables para que realmente el alimento pueda llegar de esta manera al paciente, ¿no? Y finalmente el grupo de la Cochrane nos pone esta frase que es
todo esto gira alrededor del alimento. Y es cierto, pues la actividad física tiene mucho que ver, pero en cuestión de riesgo cardiovascular, muchos de los marcadores de riesgo cardiovascular se modifican favorablemente si nosotros modificamos la alimentación. En esta tabla que nos proporciona la Asociación Americana de Cardiología, vemos cuál es el efecto de la dieta en la prevención cardiovascular y en todo lo que es la prevención primordial, prevención primaria, prevención secundaria y ya el tratamiento en enfermedad cardiovascular. Todo, absolutamente todo tiene que ver con la calidad de la dieta, dieta y estilo de vida, dieta y prevención, incluso ya en la etapa final de un paciente con enfermedad cardiovascular. Vemos que la dieta tiene mucho que ver con el mantenimiento de la calidad de vida y con la parte paliativa para estos pacientes, para que tengan una mejor calidad de vida aún en la etapa final. Si hablamos de la dieta mediterránea, tenemos que hablar del Predimed, que es un estudio que se realizó desde el 2003, donde se buscaba ver la relación de la dieta mediterránea con la mejoría en estos parámetros clínicos que tienen que ver con enfermedad, con riesgo cardiovascular. Y entonces, ¿cuáles son los resultados, ¿no? Lo que se buscaba es reducir la potencia y retrasar el efecto de los factores de riesgo cardiovascular, disminuir la incidencia de los eventos cardiovasculares, disminuir la morbimortalidad y prolongar la expectativa de vida de los pacientes con riesgo cardiovascular, pero sobre todo que tengan una mejor calidad de vida y de sobrevida en el caso de que ya hayan presentado algún evento cardiovascular. La dieta mediterránea es este patrón alimentario muy popular desde mediados del siglo XX, a partir de lo que se le llamó el estudio de los 7 países, que se hizo con el objetivo de definir cuáles eran los componentes adecuados de la dieta mediterránea que daban este efecto cardioprotector y cuáles eran los probables beneficios. Todos estos beneficios de la dieta mediterránea se le atribuyen a los compuestos bioactivos, que son diferentes, que son diversos en toda esta parte de los alimentos que incluye, que van a ser básicamente antioxidantes, el consumo de antioxidantes dentro de los alimentos, la cantidad de fibra, los fitoesteroles, los ácidos grasos monoinsaturados y, bueno, los ácidos grasos omega 3 y la cantidad de probióticos que incluye la dieta. Y sobre todo la diversidad y la variedad de alimentos que va a ofrecer esta dieta y que pueden ser diferentes según el punto en el que se toque la dieta mediterránea. La dieta mediterránea no es lo mismo en Grecia que en España, que en Portugal, y sin embargo tiene el mismo efecto. Entonces no es un alimento, sino un tipo de alimento y un contenido nutrimental dentro de una misma dieta. Todos estos alimentos, independientemente de que que vayan variando a lo largo de la costa del Mediterráneo, bueno, pues van a tener efectos sinérgicos y van a mejorar la incidencia de las enfermedades crónicas. No nada más es como resultado del riesgo cardiovascular, sino que van a disminuir el riesgo de hipertensión, de dislipidemia y de anormalidades en el metabolismo de la glucosa. Se han hecho muchísimos estudios a lo largo de estos años con respecto a cada uno o al efecto que tiene, al efecto protector que puede tener la dieta mediterránea en cada uno de los componentes, por ejemplo, del síndrome metabólico, y los efectos pues siempre han sido, los resultados siempre han sido inclinados hacia los beneficios de la dieta mediterránea. El Heart Group de la Cochrane nos dice que la dieta con un estilo mediterráneo sirve para la prevención de enfermedades cardiovasculares, que estos beneficios son moderados, pero suficientes para recomendarse. Son moderados porque los comparan también con la parte de la actividad física. O sea, lo que sí nos dice es, son moderados porque solamente la alimentación no va a evitar la enfermedad cardiovascular en un 100%. Digo, eso era como definitivo. Sabemos cuál es el componente tanto del plan de alimentación como de la actividad física y de otros factores del estilo de vida, pero bueno, pues ahí ya estamos viendo que a pesar de que los beneficios son moderados y existen y que son suficientes para recomendarse y que tenemos efectos favorables sobre diferentes factores de riesgo como nivel de lípidos y peso específicamente, y que muchos de los beneficios están relacionados con el estilo de vida cuando se cambia a una dieta mediterránea, porque se cambian incluso los estilos de cocción, se cambia el contenido, la distribución en cuanto a vegetales, carnes, proteínas, grasas, etcétera. Si nosotros vemos la pirámide de la dieta mediterránea, vamos a ver que en la base de la pirámide, es decir, lo más importante, nos dice
que no es ni siquiera el tipo de alimento, ¿no? Sino que es la forma en la que se consume el alimento. Que se disfruten las comidas con otras personas, que este es un factor sociopsicológico súper importante que tiene como base la dieta mediterránea y que se ha visto que es uno de los componentes más frecuentes, donde en el Mediterráneo, en todos estos países, el beneficio cardiovascular que se demostró estaba relacionado con la manera en la que las personas compartían su comida, que no comían solos, que comían en compañía de otros, que cuando comían estaban de buen humor, que cuidaban muy bien que la armonía de los alimentos pues fuera, que comían conversando, que comían escuchando música, etcétera. Todo este tipo de situaciones evitaban las situaciones. Hay estudios psicológicos súper importantes y padrísimos acerca de la dieta mediterránea, del componente psicológico y social de la dieta mediterránea, donde nos mencionan que esta parte de compartir los alimentos y de el, pues, no sé, la forma, la costumbre en la que se comparten es súper importante. Ser físicamente activo, que es algo que, pues, creo que a veces nos falta mucho. Entonces, decíamos, es la base de esto. Es en cuanto a actividad física, caminata, disfrutar del aire libre, hacer ejercicio. Esta es la base de la pirámide de la dieta mediterránea. Ya por encima de eso, pues está el consumo de los granos enteros, de la fruta, la verdura, hierbas, especias, dejando que el aporte de sal, pues no es tan alto, definitivamente no es para nada tan alto como la dieta occidentalizada. El consumo de aceites, muy importante, de semillas, agua como base de la hidratación y luego vino en moderación. Por encima de esta parte del aporte vegetal, encontramos que también tenemos que por lo menos 2 veces a la semana pescado y alimentos bueno, mariscos, ¿no? Pescados y mariscos. Eh, una vez, entre 1 y 2 veces a la semana, dependiendo de las fuentes, nos dicen que productos lácteos como queso, y eso es en pequeñas cantidades como para complementar el alimento, no como fuente principal de proteína, queso, huevo, que llevan principalmente en las preparaciones o como parte nada más de la primera comida del día. Las carnes blancas, si bien las incluyen, es en menor cantidad y mucho menos carnes y dulces. Todo lo que es postres, azúcares refinadas, harinas refinadas, pues lo dejan en mucho menos frecuente, ¿no? 2 veces a la semana tienen ahí el consumo de vino en moderación. Sin embargo, ya en finales de 2021, la Asociación Americana del Corazón establece muy drásticamente y muy enérgicamente que ningún consumo de alcohol es recomendable, ¿no? Creo que en ese caso el aporte de la dieta mediterránea tiene que ver mucho con esta forma de comer las cosas y que a lo mejor la cantidad de alcohol no es, pues no impacta porque el resto del patrón alimentario es adecuado y es muy, pues alcanza a proteger, ¿no? Pero la Asociación Americana del Corazón, independientemente de su postura con la dieta mediterránea, que dice que es excelente y que nos sirve para proteger al individuo de los riesgos cardiovasculares, sí nos hace mención de que no recomienda de ninguna manera en ningún individuo el consumo de ninguna cantidad de alcohol. Los estudios que se han hecho con respecto al aporte a los beneficios del resveratrol en el vino tinto y demás, bueno, pues son muy difíciles, muy controvertidos, porque pues la cantidad de vino que tendríamos que tomar para conseguir resveratrol, entonces pues serían cantidades de alcohol importantes. Creo que tenemos que manejarlo con cuidado. Si vamos a invitar a nuestros pacientes a indicar la dieta mediterránea como parte de esto, tenemos que hacer mención del consumo de alcohol. Con respecto al consumo de alcohol, tenemos que ver también que puede tener interacción con algunos medicamentos. Entonces, creo que eso sí tenemos que evaluarlo muy específicamente. Y como siempre me sucede, creo que esto es tema como de un
de una charla más, ¿no? Como el consumo de alcohol dentro de la dieta y cómo indicarlo y cómo no indicarlo y en quién sí y en quién no, o cómo no podemos o cómo podríamos incluirlo o en caso de que el paciente quiera cómo incluirlo, pero a pesar de que de que lo incluya la dieta mediterránea, creo que tendríamos que irnos con cuidado. Aquí estamos muy lejos de seguir una dieta mediterránea y de tener ese factor de cardioprotección. Entonces, esta dieta mediterránea, que es este patrón alimentario europeo, basado, como ya decíamos, en esta pirámide de consumo, y que es ampliamente estudiado por todas sus propiedades preventivas de las enfermedades cardiovasculares, nos dan mejores cifras de presión arterial sistólica y diastólica, menores niveles de colesterol total y de triglicéridos, menor porcentaje de hemoglobina glucosilada en pacientes con diabetes, menor medida de cintura o de abdomen, dependiendo de dónde lo estén. Hay diferentes estudios, menor peso, menor índice de masa corporal y mayor colesterol HDL. Todos estos son factores cardioprotectores. Entonces, si nosotros seguimos un estilo de vida, un estilo de alimentación mediterráneo, bueno, pues podemos tener todas estas conclusiones, todos estos resultados. En conclusión, bueno, pues la dieta mediterránea ha demostrado ampliamente ser efectiva para la disminución en el riesgo de la enfermedad cardiovascular en individuos de todas las edades. Sí es recomendable adecuar el plan de alimentación de nuestros pacientes al patrón alimentario de la dieta mediterránea, adecuar, no indicar como tal, bueno, usted va a seguir una dieta mediterránea porque la verdad es que es difícil. El costo de una dieta mediterránea hace que sea todavía más difícil indicarla y que nosotros tengamos que tener más cuidado porque no podemos hacer intervenciones que no sean efectivas. Si el plan de alimentación que nosotros hacemos es increíblemente bueno y parece ser increíblemente efectivo, pero nunca llega a estar en el estómago de nuestro paciente, jamás va a tener un efecto. Y para esto tiene que ser sostenible, tiene que ser un patrón alimentario que pueda seguir nuestro paciente a lo largo de mucho tiempo, porque el efecto protector de la dieta solamente se va a ver a largo plazo, no puede verse en una sola comida o en 5 días. Entonces, el efecto cardioprotector solamente se ve a largo plazo. Tenemos que tomar muy en cuenta esto para poder recomendar a nuestros pacientes. Y obviamente, pues mientras más se asemeje esta alimentación a la dieta mediterránea, pues en teoría tendría mejores efectos sobre la prevención del riesgo cardiovascular y sí podemos mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, sí promovemos la adherencia a este tipo de dieta, siempre y cuando tomemos en cuenta las capacidades, si está accesible para nuestros pacientes, si se consigue, habrá lugares del país donde a lo mejor algunos de los contenidos de la dieta mediterránea no se puedan conseguir o sean extremadamente caros o no se consigan frescos y sea peor consumirlos que consumirlos enlatados, etcétera. Entonces tenemos que tomar muy en cuenta que la dieta mediterránea es algo que es fresco. Si nosotros estamos indicando el consumo de mariscos, bueno, pues tenemos que tomar en cuenta que habrá zonas de nuestro país en las cuales en algún momento es carísimo o es prohibitivo o no se puede conseguir. La dietoterapia, como siempre, y sobre todo en la prevención de la enfermedad cardiovascular, tiene que ver con educación alimentaria. No nada más con la vigilancia del peso, con la vigilancia de los valores del laboratorio, ¿no? En algunos pacientes vamos a tener que ver que según la evolución en el continuo cardiometabólico, si están ya muy, 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 muy mal, ya en la última etapa de la vida, necesitamos ver que no tengan disnea de la alimentación. Cuando tienen insuficiencia cardíaca, nuestros pacientes empiezan a presentar este problema de disnea de la alimentación que también debemos de resolver mediante la modificación de consistencias. Así que la detección del riesgo cardiovascular pues es una oportunidad en prevención de las complicaciones y en prevención de la primera causa de muerte a nivel mundial. Si sospechamos de síndrome metabólico, siempre tenemos una oportunidad de diagnóstico, que es una oportunidad de consultorio. Todos nuestros pacientes que llegan al consultorio pueden tener este tamizaje o pueden tener esta intervención donde podemos detectar si tienen, y si tienen, podemos hacer una intervención nutricional adecuada.
En teoría, aquí en México, más de 7 de cada 10 de nuestros pacientes van a cumplir, por arriba de los 20 años, van a cumplir con criterios de diagnóstico de síndrome metabólico, que es, decíamos, es lo mayor, el mayor conjunto, el mayor cúmulo de probabilidades de tener una enfermedad cardiovascular. Y esta es la forma en la que podemos cambiar al mundo, chicos. Esta es la forma en la que podemos incidir y en la que podemos encontrar diagnósticos tempranos de alteraciones metabólicas, ¿no? Hacer este checklist de consulta donde decimos, bueno, si este paciente tiene obesidad abdominal importante, tiene triglicéridos elevados, tiene HDL bajo, tiene alteraciones en la glucosa postprandial, etcétera, y entonces nosotros podemos decir, este paciente tiene un riesgo cardiovascular muy elevado, a pesar de que en este momento todavía todas las alteraciones sean subclínicas, nosotros podemos ya determinar este riesgo, hacer la valoración de riesgo cardiovascular y hacer una intervención. Si nosotros queremos entonces estudiar la dieta mediterránea para poder prevenir el riesgo cardiovascular, tenemos que estudiar primero cuál es el riesgo cardiovascular, qué es lo que queremos prevenir y cuál es la importancia de prevenir este. Para empezar a prevenir, entonces, pues tenemos que irnos muy, muy, muy atrás. Decíamos entonces nuestros pacientes de la primera década de la vida. Muchísimos niños no cumplen con la recomendación de la OMS de el tiempo que pasan frente a la pantalla y que también es uno de los factores de riesgo cardiovascular más elevados, ¿no? La inactividad, el sedentarismo, el tiempo en la pantalla. Tenemos muchos, muchos pequeñitos con sobrepeso y que seguramente tendrán problemas metabólicos añadidos a este sobrepeso o esta obesidad. Y aquí en América Latina somos, pero fanáticos, las mamás son fanáticas de espantarnos con que en África los niños están muriendo de hambre, cómete todo, y a premiarnos con postres, y etcétera, etcétera. Entonces, este problema creo que aumenta todavía que el riesgo cardiovascular en los pequeños, porque estamos enfrente de la epidemiología nos dice que la cantidad de niños con obesidad, con sobrepeso, con obesidad infantil, van aumentando año con año y la disponibilidad de alimentos de alta densidad calórica para este grupo de edad no está disminuyendo a pesar de las medidas políticas y de las medidas de salud pública que se han estado tomando, como el etiquetado, dejar de ofrecerles, pues ahorita que están en casa, está todavía peor. Y hablando específicamente de temas del corazón, para terminar, pues antes de curar a alguien, debes preguntarle si está dispuesto a renunciar a las cosas que lo enfermaron. Y esto ya lo sabía Hipócrates desde hace muchísimos siglos. Necesitamos entonces platicar y hacer conciencia de qué es lo que enferma a estos pacientes, qué es lo que los acerca al riesgo cardiovascular. Y si están dispuestos a renunciar a estas cosas, bueno, pues entonces hacer esta intervención. Les agradezco muchísimo. Como siempre, le agradezco mucho a la Federación, le agradezco al licenciado Kevin Bárcenas la invitación y sobre todo, bueno, pues quiero felicitarlos a todos hoy que es el Día del Nutriólogo. Me da muchísimo gusto poder hacer esta intervención en este día, en uno de mis temas también más favoritos, que es la prevención. De verdad, les deseo que ustedes y todos sus pacientes y su familia tengan salud de hierro. Cuídense mucho. Si tienen alguna duda, podemos empezar, ¿les parece bien? Perfecto, maestra, muchísimas gracias. Vamos a dar inicio con la ronda de preguntas y respuestas. Nada más me indica si me logra escuchar bien. Sí, sí, sí. Ok, tenemos algunas preguntas que nos hicieron llegar aquí los participantes. Dice, ¿cómo beneficia esta alimentación a un niño de 10 años con aorta bivalva y o semi-coartación de aorta? De mi coartación de aorta. Ok. Ay, híjole. Bueno, es que ahí ya no necesitamos nada más una dieta mediterránea. Ahí realmente necesitamos hacer una intervención específica. Este es un paciente que ya tiene una patología cardiovascular muy específica. La coartación va a hacer que este niño esté fatigado todo el tiempo y que las características, por ejemplo, de contenidos de dióxido de carbono en sangre sean distintas. Entonces necesita un manejo súper, súper especial. Ahí necesita una intervención nutricional determinada
por un nutriólogo que esté especializado en cardiología pediátrica. De verdad es algo sumamente, siempre creo que en cada una de las oportunidades que tengo de participar, no nada más con ustedes, se los pido. Si uno no, de verdad no alcanza a llegar hasta allá, es importante dejarlo en manos de quien sí. Difícilmente se podría beneficiar porque es un problema anatómico. Entonces, más bien ahí, la intervención nutricional va a ir en función de cómo está pudiendo comer el pequeño, de si tiene ya algún estado de desnutrición previa condicionado por la patología y de qué queremos resolver. Aquí pregunta también en el chat, Karina Bernal, ¿cómo se maneja un paciente con hipertensión descontrolada que no responde a más de un año con tratamiento farmacológico? Karina, yo creo que aquí primero necesitas estar súper entendida de qué es lo que tiene el paciente. ¿Solamente tiene hipertensión? O sea, si es hipertensión primaria y está descontrolada y el tratamiento farmacológico es efectivo, porque es que más de un año, cuando un paciente tiene un diagnóstico de hipertensión, imaginemos que ya lo tuvo hace tiempo o que lo acaba de tener, pero que independientemente de esto, tú lo acabas de encontrar. Si tú ya lo tienes, tú tienes que, nosotros como profesionales de la nutrición, imaginen que llega y que este paciente sí de verdad nada más tiene hipertensión. Entonces, lo que tenemos que hacer es saber qué medicamentos está tomando, qué medicamentos tiene indicados. Y de estos que tiene indicados, que realmente los esté tomando, o sea, que realmente esté siguiendo el tratamiento farmacológico en tiempos, en dosis y en tipo de medicamento indicado. Si realmente lo está haciendo así, nosotros no podemos dejar que pase más de un año, en el entendido de que lo hubieras visto desde hace un año, ¿ok, Karina? Pero imaginemos que sí lo viste desde hace un año. Yo lo tengo entonces y veo que en 2 meses, a pesar de que el paciente me menciona que sí efectivamente ha estado siguiendo el tratamiento farmacológico al pie de la letra y el tratamiento nutricional al pie de la letra y no está controlado, es entonces lo primero que hay que hacer una notita de contrarreferencia con el cardiólogo y decir, ¿sabe qué? A pesar, este paciente que llegó así y así y así, así, sigue así y así y así, así, no se ha controlado. Necesitamos que por favor valore una modificación en el tratamiento farmacológico, porque nosotros no lo vamos a hacer. Y esta hipertensión descontrolada sugiere que el tratamiento farmacológico no está siendo efectivo, ¿ok? Si el tratamiento farmacológico se cambia, necesitamos valorar otra vez por un periodo aproximado de 2 meses. Nosotros ayudamos a la valoración, ¿saben? Nosotros ayudamos porque le estamos pidiendo a lo mejor al paciente que tenga un automonitoreo de la presión arterial, que lleve un registro de en qué horario se está tomando el medicamento, etcétera. A veces es algo tan simple como eso. Y entonces, si después de esto ya se está controlando, vemos que el tratamiento farmacológico es adecuado. Ningún problema de hipertensión va a ser posible de controlarse solamente con alimentación. Yo en lo personal creo que así que sea ya hipertensión que requiera tratamiento farmacológico, no podría ser. Entonces, creo que aquí el problema es primero ver qué tanto el tratamiento farmacológico está siendo efectivo y qué otra cosa podemos hacer nosotros. No es que siempre estemos pensando que nuestros pacientes nos mienten o que nunca lo siguen, pero lo que les mencionaba, nuestros pacientes no es nada más como, no dependen de la voluntad de sí, ya voy a seguir mi dieta mediterránea y listo, ya estoy del otro lado. Puede ser que yo quiera seguir una dieta mediterránea y que sea la mejor y que ustedes me la hayan detallado gramo a gramo y microgramo a microgramo de cada micronutrimento y que yo quiera seguirla, pero que no pueda seguirla porque no me alcanza el dinero, porque no conseguí alguna veces, porque ando muy atareada con mi trabajo, porque lo que ustedes quieran. Puede ser que entonces no tenga la oportunidad de seguirlo y no que no quiera, ¿no? A veces no se puede. Entonces, tenemos que ver que nuestro paciente sí siga el tratamiento farmacológico y sí siga el tratamiento nutricional. De nada sirve entonces que nosotros demos el mejor tratamiento nutricional y que lleve espárragos y salmón y espinacas baby y alcachofas si no lo va a poder comprar mi paciente, aunque tenga toda la cardioprotección del universo, ¿no? Va a ser mejor entonces que yo le haga un plan de alimentación cardioprotector o protector o modificador de los riesgos que incluya otras cosas que sí puede comer mi paciente. Pero entonces, hipertensión descontrolada, más de un año de tratamiento farmacológico, primero es revisar con el cardiólogo que el tratamiento farmacológico se pueda modificar, Karina. ¿Alguna otra pregunta, Gustavo?
Perfecto, maestra. Muchas De gracias nada, por su Karina. respuesta. Vamos a continuar con la últimas dos preguntas que tenemos aquí. Preguntan, ¿es cierto que la sal y la canela puede afectar a cuestiones cardiovasculares? ¿La sal y la canela, dice? Sí, sal y canela. Bueno, la sal definitivamente sí, tanto así que otro tipo de dieta que no estamos viendo el día de hoy, que es la dieta DASH, ¿no? Que es la dieta de tratamiento para detener la hipertensión arterial, la modificación es la sal. La sal, el contenido de sal, de sodio principalmente, no nada más de sal, porque si hablamos de sal, hablamos nada más de cloruro de sodio y estamos hablando de la sal que le ponemos a la comida. Más bien el contenido de sodio de la dieta sí impacta vaya, las cifras de presión arterial. No es que necesitemos quitar la sal para poder modificarlo, pero sí hay recomendaciones muy específicas donde vemos que dietas con 2 gramos de sal o menos, pues son ya restringidas y que pueden modificar y que pueden mejorar las cifras de presión arterial en algunas personas. Eso conforme a la sal. Un paciente que consume muchísima sal, lo más probable es que tenga problemas de presión arterial. Si no a corto plazo, definitivamente a largo plazo, y que sí tiene que ver con enfermedad cardiovascular, sobre todo porque también tiene que ver con la retención de líquidos, ¿no? Y en pacientes que ya tienen enfermedad cardiovascular, una dieta alta en sodio los condiciona a la retención de líquidos y al empeoramiento de estos riesgos, de estos enfermedades cardiovasculares. Entonces, la sal sí. La canela, hay muchos estudios donde tiene beneficios metabólicos, pero vaya, de lo que se trata es más bien como de estudios que tienen que ver con resistencia a la insulina y con otras cosas como más como hacia la parte del metabolismo de la glucosa o del metabolismo de los hidratos de carbono y no tanto con presión arterial o con enfermedad cardiovascular. Pero si vemos que la resistencia a la insulina tiene todo que ver con la enfermedad cardiovascular, o sea, es una cosa con otra, pues probablemente pudiera tener algunos efectos protectores. Pero pues lo mismo sucede con el cardamomo, la cúrcuma, que tiene propiedades antiinflamatorias. Hay muchos componentes o muchos nutracéuticos que se pueden encontrar que tienen beneficios cardiovasculares. No todos están incluidos en la dieta mediterránea. La dieta mediterránea solamente es un tipo de dieta que nos ayuda a muchos padecimientos por los aportes que nos dan, ¿no? Por los componentes bioactivos, pero que no es la única. Entonces, sí podemos tener algunos beneficios. Tendríamos que buscarle como más hacia beneficios relacionados con la modificación de la resistencia a la insulina en el caso de la canela. Perfecto.